Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien. Y en el día de hoy les traigo un nuevo video. Si hay un comentario que se ha repetido demasiado en este canal es: Elizabeth, ¿qué es lo que más te ha gustado de República Dominicana? O Elizabeth, ¿cómo te has sentido aquí en República Dominicana? Y pues en este video vamos a mencionar las 10 cosas que más me han sorprendido de República Dominicana. Bueno, el primer punto justamente lo puse de número 1 porque lo considero el más importante. Me recuerdo cuando uno está experimentando en los primeros videos de YouTube. Y yo los entiendo a Wiwi y a Elisa, que también Wiwi hizo esta misma toma, que uno quiere probar cosas diferentes. Yo recuerdo bien la primera vez que hice este tipo de efectos que llevan su tiempo cuando no sos experto en edición y cuando estás aprendiendo por tu cuenta a hacer este tipo de efectos. Cuestan bastante. Así que felicito mucho a Elisa ahí por estarle echando muchísimas ganas a su contenido. Y pues antes que nada, bienvenidos a esta reacción. Hoy vamos a ver 10 cosas que le encantaron a Elisa, que es una cubana actualmente en República Dominicana, cosas que no existen en Cuba o que quizás en Cuba es muy difícil de obtenerlas o qué sé yo, qué es exactamente de lo que van a hablar hoy. Evidentemente el video original, por supuesto, se lo dejo en la descripción. Si lo quieren ver completito y sin que yo esté molestando, les recomiendo siempre que vean el video original. Quiero hacer primero un paréntesis. Que me haya sorprendido de República Dominicana no significa que en mi país no se vea, simplemente que aquí en República Dominicana se ve excesivamente, que para mí es algo sumamente positivo y realmente me ha encantado. Y me refiero a la solidaridad y hospitalidad de los dominicanos. Es algo que realmente es fascinante. En nuestro caso ha sido principalmente cuando vamos a casa de algún dominicano, siempre nos preguntan: ¿ya comieron? Aquí hay comida, siéntense a comer. Eso es algo que no falla. También se ha dado el caso de que hemos recibido muchísimo apoyo de los creadores de contenido dominicanos, como por ejemplo el Dr. Nastra. No solamente él, sino también otros canales de YouTube dominicanos. Con esto le quiero decir que a mi entender, los dominicanos son personas maravillosas. El segundo punto que vamos a tocar de las cosas que más me han sorprendido de República Dominicana, sin duda, es el transporte público. Creo que no es la primera vez que tocamos este tema. En otros videos creo que lo he mencionado justamente por las preguntas que me han hecho. El transporte público, quiero resaltar el Metro de Santo Domingo. Por supuesto, ustedes, y por obvias razones, ustedes saben que en Cuba este sistema de transporte no existe, al igual que el teleférico, tanto de Santo Domingo como de Santiago. Que de hecho aquí tampoco existe el metro y tampoco existe un teleférico aquí en Guatemala. En algún momento se hizo un proyecto, o por lo menos se mencionó en una promesa de campaña de un político, dijo: va a haber un teleférico. Han pasado 15 años y todavía no se hizo. En otra promesa de campaña dijeron: va a haber un metro subterráneo. Al final terminaron haciendo el dichoso Transmetro, que no es de subterráneo, no tiene nada. Que fueron más bien autobuses modificados un poquito, pero no tiene nada que ver con una estación de subterráneo. Así que por lo menos ahí tenemos algo en común con Cuba. Sorprendido muchísimo. Ya el teleférico de Puerto Plata es un poco más turístico, pero igual es algo sorprendente. Otro tema que va también dentro del transporte público y que quiero resaltar es el tema de dar viajes interprovinciales. En el video anterior que hicimos con Wiwi de las cosas que se nos ha facilitado aquí en República Dominicana, creo que lo mencioné, porque en Cuba se nos dificulta muchísimo dar viajes interprovinciales. Nosotros, incluso estando allá, y como me dedicaba a hacer blogs, siempre estuve interesada en dar viajes y conocer otras provincias de mi país, cosa que se me dificultó, como ustedes no tienen idea, porque para eso hay que tener contactos, hay que tener muchísimo dinero y, en fin, se dificulta de una manera que ustedes no se imaginan. Aquí en República Dominicana es súper fácil y, a mi entender, súper económico también. El tercer punto es algo que me llamó muchísimo la atención cuando pisé suelo dominicano. O sea, el primer día, cuando salimos del aeropuerto y empezamos a emprender carretera hacia Bonao, eso fue lo que más me llamó la atención. Y les estoy hablando de las pantallas publicitarias o la publicidad en general. ¿Por qué les digo que me sorprendió? Porque en Cuba esto no existe. Lo que más se puede ver en Cuba son los letreros o carteles con propaganda del gobierno, política, completamente diferente a lo que es una publicidad de algún negocio. Por eso me sorprendió sobremanera. El cuarto punto es la facilidad de emprendimiento. Y a su vez, por esta misma facilidad de emprendimiento, la cantidad de negocios que hay en República Dominicana. Obviamente en Cuba todos estos aspectos se dificultan muchísimo, ya que cuando uno quiere emprender y montar su negocito, aparecen trabas, muchas trabas. Aparte de que para eso debes tener ciertos contactos, cierta cantidad de dinero, y de por sí, como dije anteriormente, en el camino te van poniendo muchísimas trabas e impuestos. Por eso es algo que
en República Dominicana destaca mucho, porque no solamente lo digo yo como cubana, sino que he visto que tanto españoles como italianos, como de otras nacionalidades, vienen a emprender y a poner su negocio aquí en República Dominicana. Así que sí, recuerdo que eso lo mencionamos en un video anterior donde algunos extranjeros estaban hablando de República Dominicana y las cosas que les gustaban de este país, donde gringos, españoles y de otras nacionalidades decían que algo que les gustaba de República Dominicana es que puedes emprender, que no hay tanta dificultad, y yo les decía que incluso aquí tenemos dificultad para emprender como tal, porque para formalizar un negocio entre que el gobierno te quiere sacar un montón de impuestos, que eso ya de por sí en cada país es diferente, aquí aparte de eso tenemos delincuencia. En México creo que le dicen como derecho de piso, aquí se le llama extorsión directamente, que son los delincuentes pidiendo dinero por nada más porque a ellos se les da la gana, cosa que al menos a mí me han dicho que en Dominicana no existe. Así que sin duda era un punto que debíamos tocar. El punto número 5, y que creo que casi todos los cubanos resaltamos al salir de Cuba, es la abundancia en todos los sentidos. No solo de alimentación, porque como ustedes saben, yo creo que la comida es un punto bastante marcado en Cuba por la escasez que hay, pero acá en República Dominicana hay abundancia de todo. De alimentos, de productos de aseo personal, de ferretería, de materiales de construcción, de absolutamente todo. Aquí me tengo que mover al punto anterior de los negocios. No significa que en Cuba no hayan negocios con ciertas cosas que quizás el cubano pueda obtener, pero a decir verdad, este tipo de negocios o los pocos que hay no pueden suplir las necesidades de un pueblo. Entonces, básicamente, hay que destacar la abundancia que hay en República Dominicana. El punto número 6, sin duda, es el parque vehicular del país. Otra cosa que me sorprendió al pisar suelo dominicano. Imagínense, yo salí del aeropuerto, me monté en el auto en el que me fueron a buscar, y cuando andábamos por la carretera ya se empezaban a ver los tapones y la cantidad de autos modernos que hay en República Dominicana. A ver, el que ha viajado a Cuba, o el que no ha viajado quizás también ha buscado información, no tengo dudas sobre eso, y saben que el parque vehicular de Cuba o los autos que circulan son, por lo general, autos antiguos, autos clásicos. Aquí voy a necesitar ayuda de JD para que me diga más o menos cuáles son los Chevrolet. ¿Los Chevrolet de Cuba? Exacto, los 55, autos. 57, 53. ¿Qué otras marcas? ¿Qué otras marcas? Chevrolet, ¿no? Plymouth, Lada, Moscovich, ruso. Nosotros tenemos muchas marcas rusas de vehículos. Polaquito, los polacos, los 125. Jeep. Los Jeep que nosotros le decimos pisa y corre, que son los Jeep, ahora no recuerdo cuál es el modelo, son los 4x4, pero lo que hacen los cubanos es que lo pican y lo alargan y le ponen asientos atrás. Ya sé cuáles son. La otra vez creo que lo vimos en un video donde estaban mostrando un mercado ahí en Cuba. Y cabal estaba como corriendo hacia el vehículo este y se subieron. Ya entiendo por qué se llama así. Pero sí son como modificaciones de un vehículo que en teoría es un clásico, pero pues modificado para que sea casi como un transporte público. Lo que aquí sería un carro clásico, digamos que ahí es un carro de toda la vida. Paralelos, uno enfrente de otro para que quepan más personas. Ok, y entonces, en comparación con los que has visto aquí. No, aquí en República Dominicana se mantienen constantemente actualizados. Como punto número 7, y que sí o sí debíamos tocar porque fue uno de los negocios que más me impresionó, fue la lotería. Cuando nosotros llegamos a República Dominicana, el primer negocio que vimos fue una loteca. Con las personas que andábamos nos comentaron que era algo completamente normal, que incluso en una misma calle tú te podías encontrar hasta 2 o 3 lotecas o lotecas. Lo que les dije yo, que la verdad es que a mí sí me llamó la atención. Aquí en Guatemala no existe esto como tal, al menos no en cada esquina. Quizás por ahí ha de haber alguna, yo no la conozco personalmente, pero es algo muy, muy común. De hecho, hicimos un video donde está, si no estoy mal, es Kinga, que nos está dando un recorrido, incluso ha puesto ahí en un par de lugares unos pesitos y pues que no se ganó nada porque pues es mucha suerte y prácticamente les recomendamos que no se metan a gastar dinero en eso, pero es algo muy común. ¿Por qué me asombro ante este negocio o este establecimiento? Yo quiero hacer un video un poco más dedicado con el tema de las lotecas y el tema de, el siguiente punto que vamos a tocar después de este. Y es que mi asombro se debe a que en Cuba, en 1959, tras el triunfo de la revolución, prohibieron rotundamente lo que fue la lotería.
como parte de una campaña para erradicar lo que fueron los juegos de azar, los vicios, la corrupción y todas estas cosas que habían en el gobierno anterior. Lógicamente, al pasar el tiempo y a pesar de la prohibición, aún en Cuba se sigue jugando de manera clandestina este tipo de lotería, que se le conoce como la bolita. Pero bueno, era un tema que teníamos que tocar porque en Cuba está prohibido. Bueno, como punto número 8 tenemos los cines 3D y 4D. Quiero hacer un énfasis antes de seguir en el cine 3D, y es que en Cuba en el año 2010 comenzaron a surgir este tipo de salas privadas con este formato de 3D. Sin embargo, yo sé que alguien me va a decir que no, que eso no se considera cine 3D, bla, 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 pero para nosotros los cubanos eran cine 3D, porque es verdad que era un cubano que cogía parte de su sala o de su garaje o un espacio de su casa con cierta cantidad de sillas, con un televisor inmenso. Hay personas que sí tenían, en vez de televisores, tenían proyectores, tenían sus gafas, vendían palomitas y demás. Todo esto que da a entender que es una sala 3D, un cine 3D. En el 2013 comenzaron a ponerle ojo y hacer énfasis en este tipo de negocios, de tal forma que lo llegaron a prohibir. Ya ustedes imagino que saben por qué. En Cuba todo es un problema, y cuando ven que un negocio está floreciendo o que puede llegar a darte cierta riqueza o nivel adquisitivo más elevado, ya al momento te cortan las alas, y así pasó con los cines 3D. Y pues bueno, ya saltando del tema... Harán hasta con eso, ¿va? Ustedes imagínense, ay no, qué horror, que vos estés prosperando y no, el gobierno te diga, no puedes prosperar, prohibido tener dinero. Yo la verdad es que nunca he ido a un cine 3D, pero existen aquí en Guatemala, hay. No he ido porque no tengo ganas y tampoco quiero gastar en eso, pero sí hay. 3D, vamos para el 4D. Por obvias razones y teniendo en cuenta que ya comenté lo de los cines 3D, es lógico que el 4D, el sistema 4D en Cuba no existe. El punto número 9 es sin duda los colmados. Quizás en Cuba hubo en cierto momento algo parecido, pero que se llamaba bodegas. Sin embargo, ahora mismo lo que es el concepto de bodega no tiene nada que ver con un colmado dominicano. Y lo que puedo decir en este punto es que el segundo negocio que visitamos, nada más pisar suelo dominicano, fue un colmado. Y si ustedes me siguen desde que pisé suelo dominicano, deben haberlo visto, porque en mi segundo video, cuando ya mostramos lo que es bajándonos del avión y demás, se van a dar cuenta que el negocio que visitamos, como tal, que nos bajamos del auto, entramos, fue un colmado. Yo quedé loca cuando yo entré a un colmado. Ya yo tenía una noción, porque como yo hacía video reacciones, ya yo había visto más o menos cómo funcionaba un colmado, qué es lo que tenían, en fin, qué vendían. Pero verlo, presenciarlo con mis propios ojos y en vivo y en directo, sin palabras. Bueno, y como punto número 10, y para ir finalizando este video, que les digo algo, que lo ponga de último no significa que no sea importante, y es el internet. Aquí quiero también hacer un énfasis en la 5G, porque obviamente en Cuba no hay 5G. Pero y aquí apenas hay en Guatemala, no se crean. La verdad es que sí quiero mencionar que en Dominicana sí nos llevan un par de años de adelanto aquí, a diferencia de Guatemala, en rollo tecnológico y en muchas otras cosas. Ahora, con respecto a los colmados, la verdad es que aquí sí hay muchas tiendas. Yo me atrevería a decir que algo que a lo mejor no hay tanto no hay en Dominicana es, por ejemplo, las tortillerías. Aquí tenemos tortillerías prácticamente en cada esquina, panaderías en cada esquina, mucho comercio de verdurería y así, sobre todo en ciertos lugares. O sea, sé que hay regiones específicas donde no vas a encontrar tantas, pero si te vas adentrando un poquito más al barrio, siempre hay ventas de carnicería, pollería, verdurería, farmacias, muchos negocios, pero todos esos negocios normalmente han estado ahí porque siempre, digamos que tienen un acuerdo con los delincuentes para que no les hagan daño, pero aún así se mantienen ahí. Se imagina que ni siquiera existiera ese tipo de cosas malas en Guatemala. Aquí habría muchos más negocios, pero sí, hay muchas tiendas. Aquí no se le dice colmado, se le dice tiendita o tienda, abarrotería, depósito le dicen algunos cuando es muy grande. Pero ahora terminemos con lo del internet. Bueno, vamos a generalizar. El internet fue otra de las cosas que me impresionó muchísimo aquí en República Dominicana, y creo que a ustedes yo se los hice saber también estando en Cuba lo malo que es el internet allá. Yo como creadora de contenido pasé muchísimo trabajo para subir videos. No es tanto el grabar como hacer el guión, que subir el video es una odisea y un dolor de cabeza. A mí no se me olvida que yo tenía que esperar hasta la 1, 2 de la mañana para entonces subir el video. A esa hora era que yo ponía a cargar el celular,
esperaba que se subiera y al día siguiente revisaba y por supuesto rezaba porque el video estuviera en YouTube ya arriba. En varias ocasiones se dio el caso de que quizás se me olvidó poner el celular a cargar y se me apagaba y entonces tenía que esperar al día siguiente a la misma hora, 1 o 2 de la mañana para subirlo, o sí lo ponía a cargar, pero sin embargo, por alguna razón el video no se subía. En fin, que es demasiado difícil crear contenido en Cuba. Y aquí en República Dominicana, en cambio, no he pasado, pero para nada, trabajo para crear contenido. Los videos se suben así, a la velocidad de un cohete, como decimos en Cuba. Y en sentido general, el internet aquí en República Dominicana, en comparación con mi país, es buenísimo. Pues sí, la verdad es que el internet, a diferencia de Cuba, pues hasta nosotros estamos bien aquí en Guatemala. Ya hablamos de eso en un video anterior, que si no lo han visto se lo recomiendo, donde estamos hablando del internet también, que es una entrevista que le están haciendo a Estivito y a Waldi, y ellos mencionaban lo del internet, y ahí yo les hice la pregunta de cuánto pagaban de internet y todo el asunto. Pero sí, son cosas que los cubanos no tienen, lastimosamente. Esperemos que en algún momento llegue a cambiar, pero al menos de momento no se ve algo claro. Gracias a las personas que llegaron hasta esta parte del video. No se les olvide suscribirse, dejar su like, dejar un comentario. Les dejo por aquí mis redes sociales, también están en la descripción. Si me quieren escribir por ahí, si me quieren mandar alguna sugerencia para reaccionar, pueden hacerlo a través del Telegram que está en la descripción. Ahí ustedes le dan clic y lo redirige y ahí me mandan los links que ustedes deseen. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.